Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Pérez Osorio, Julián Levarón, José Nasif y José Antonio Valdés Peña. Vamos a hablar del documental Levarón, Muerte en la Tierra Prometida, que ya está disponible en la plataforma ViX. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Hace unos días se estrenó en la plataforma ViX el documental Levarón, Muerte en la Tierra Prometida, que narra la masacre ocurrida en Bavispe, Sonora, en el marco del 5º aniversario del asesinato de 3 mujeres y 6 menores integrantes de la familia Levarón. N+ Docs presenta esta producción que consta de 4 episodios de 45 minutos cada uno. Para conocer más de esta docuserie, le doy la bienvenida a Carlos Pérez Osorio. Él es director del documental. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por venir. Felicidades. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, aquí Sí. contento de hablar de la serie. Muy bien. Me da un enorme gusto que esté con nosotros de nuevo Julián Levarón. Él es activista, integrante de la familia, ha estado varias veces aquí con nosotros. Desgraciadamente, Julián, para ese espantoso tema que se vivió hace unos cuantos años. Julián, gracias por venir. Gracias por invitarnos. Gracias. José Nasif, él es productor ejecutivo del documental. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Y finalmente invité a José Antonio Valdés Peña, él es crítico de cine. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy bien, Leo. Muchísimas gracias. Oye, ¿cómo salió la idea, Carlos? Cuéntanos de hacer este documental. Bueno, pues N+ Docs, Marian Kushfe y Dayana Rodríguez se acercaron con Pepe y conmigo, que somos socios en una productora de documental que se llama Filmadora Documental, Sí. para ver si nos interesaba explorar, ¿no?, lo que había pasado con la masacre de Bavispe, con todo lo que había alrededor del caso. Y fueron ellas las que se acercaron con nosotros. Sí. Yo trabajé mucho en la región, me interesa mucho lo que está pasando allá. Y junto con Pepe tomamos la decisión de arrancar una investigación acerca de esto que se convirtiera en una serie. Tú, Pepe, ¿qué dirías? Así es. Justo cuando nos mencionaron esta idea, Les hizo clic. nos hizo clic automáticamente porque parte de lo que muchos de ustedes han estado hablando de cómo es posible que pasen cosas así en el país y Sí, que caray. ahí se quede. Entonces, por eso se nos hizo muy importante tomarnos esto con mucha seriedad, investigar sobre qué es lo que había pasado y tratar de compartir esta información a través de este formato documental. Julián, se acercaron a la familia, a ustedes, a los Levarón. ¿Cómo la tomaron? Obviamente ustedes participan, hay que decirlo, ¿no? Activamente, ¿no? Los entrevistan, en fin. Sí, mira, yo originalmente hablé con Carlos y a través de uno de sus asistentes Sí. y de Luis. Y yo les dije que si ellos me permiten decir lo que quiero decir, que yo los atiendo, porque creo que es muy importante. La historia de nuestra familia es la historia de nuestro país. El Sí. país está sangrando. Fueron cientos de miles de mexicanos asesinados en las últimas décadas. Y esto tiene que parar. Yo creo que aquí estamos para asumir esa responsabilidad de no ser cómplices con el silencio de este desastre, porque se ha derramado sangre para nosotros inocente y tenemos que detener las fuerzas que nos llevaron a eso. Julián, tú desde el primer día saliste, me acuerdo, fuiste este terrible día. ¿Por qué no le recuerdas a la gente qué es lo que pasó? Pues en la mañana yo estaba en el aeropuerto de Chihuahua cuando recibí la llamada de Kenny Miller de La Mora, Sí. diciéndome que su camioneta estaba en llamas y que no tenía más información, pero tenían una emergencia, que necesitaban ayuda. Y me habló a mí porque nadie confía en las autoridades. Entonces, internamente en nuestra comunidad nosotros tenemos y inmediatamente empezamos a llamarle las autoridades de Chihuahua, las autoridades de Sonora. De Sonora.
Y esas autoridades, hay que decirlo, nunca llegaron a la escena. Nunca Increíble, llegaron. me 9 acuerdo de horas eso. pasaron y fue nuestra familia la que llegó. Y nos sentimos tremendamente traicionados. Llegaron a una escena Sí. infernal, ¿no? Mira, yo llegué a ver a Cristina, la esposa de mi primo Tyler, con un disparo en el corazón. Y su niña de 9 meses tenía 9 horas llorando en la silla Sí, donde, increíble, me donde acuerdo. la tenían. Y la silla en donde estaba la niña tenía 4 disparos. Sí. O sea que ella se salvó de milagro. milagro, de milagro. Fueron 17 mujeres y niños Ajá. y 9 murieron, pero otros fueron gravemente heridos en esa masacre. Y bueno, algunos se salvaron, pero ya van 5 años. Van 5 años y no ha sido condenado nadie por asesinato. Y esa es la situación de los 200,000 del sexenio pasado, los no sé cuántos cientos, miles de Calderón y Peña Nieto. Y realmente yo creo que de fondo los responsables somos nosotros, los 140 millones de mexicanos que le permitimos el monopolio en la justicia y en la seguridad a personas que no nos protegen y tampoco nos han dado justicia. Que de hecho es parte de la historia del capítulo que yo vi de este intento que está haciendo la comunidad Levarón de pues que le reconozcan una especie de autogobierno, ¿no? José Antonio, Dígame. tú viste los 4, yo Sí. vi uno, Sí. y me quedé picado, lo vi ayer, Ajá. voy a ver el resto esta semana. Tú sí viste los 4, ¿qué nos cuentas? Sí, bueno, en primera cometí el error de verlo para terminar el día y me fui a dormir sumamente angustiado y preocupado porque efectivamente, pues, no deberían existir estas historias para contarlas en imágenes en movimiento, pero ahí están las historias. Entonces déjame comentarte, Leo, que a manera un poquito de contexto del trabajo de Carlos, de Pepe, hay algo muy importante. El documental mexicano siempre ha tenido una cara muy diferente a la ficción del cine mexicano. Y lo menciono como cine, pero es audiovisual, ¿no? Siempre la ficción en el cine mexicano parece que está obligada, salvo muy raras excepciones, a voltear la cara, a decir que el público se divierta, la pase bien, vea algo completamente intrascendente y se vaya a su casa tranquilo. Mientras que el documental, históricamente en el cine mexicano, ha tenido ese papel de ser el que abre los ojos, el que detecta los temas y cuenta las historias. Y en los últimos 25 años podemos decir que particularmente directores como Everardo González, como Tatiana Hueso, como muchos otros documentalistas han logrado abrir los ojos a temas terribles donde la violencia social, la violencia de la guerra contra el crimen organizado, la violencia emocional y psicológica se está planteando cada vez más. En el caso de Levarón, Muerte en la Tierra Prometida, creo que es un eslabón más para conocer en este nuevo formato que ahora nos ofrecen las plataformas, de poder ver una historia mucho más desarrollada a lo largo de efectivamente 4 capítulos de 45 minutos, que cada uno tiene una personalidad muy diferente, donde vemos la luz y las sombras de todo este tema tan, pero tan complejo como lo vamos viendo, pero tratado desde una manera no objetiva de un análisis casi científico, sino más bien una forma humana de acercarse a la familia, de acercarse a las víctimas, de acercarse a las autoridades y de ir en un ejercicio verdaderamente fascinante de parte de Carlos y su equipo. Con todo ese montón de información, hay que recordarle a nuestro público que el documental se termina en la sala de montaje. Es completamente opuesto a la ficción, donde tú filmas todo tu material. Aquí las 400 horas de imagen y de entrevistas se tienen que reducir, pues en este caso a 3 horas aproximadamente, tomando en cuenta los 4 capítulos. La edición es fundamental, ¿no, Carlos? Sí, desde luego. En un documental, ¿no? Sí, fundamental. Sí, es una codirección casi, ¿no? Al final. Sí. Tenemos mucho material, hay cosas que la investigación revela. ¿Cuántas horas fueron de filmación? ¿Cuántos meses fueron de filmación? O sea, el proyecto fue rápido para los estándares del documental, más o menos 1 año y medio, desde la investigación medio a es que rápido. terminamos. Sí. Es muy rápido. Wow. Te puedes llevar 10 años. Sí, qué cosa. Sí, Sí, o sea, yo claro. tengo colegas que llevan efectivamente 10, 11 años con su proyecto, Sí. pero
por el acceso que nos dio la comunidad, pudimos avanzar mucho más rápido, ¿no? El acceso a los expedientes, a poder empezar una investigación propia. Esto nos llevó a acelerar los procesos y hacerlos un poco en paralelo también. Cuando grabábamos una parte, ya empezábamos a editarla, de ahí investigábamos con esas mismas fuentes y hacíamos esos procesos paralelos. Y sí, la edición estuvo a cargo de José Celá como editor lead editor. Y es difícil. La edición te puede llevar por muchos caminos, se abren muchísimas vertientes, pero nosotros lo que siempre quisimos hacer en la edición es amarrarnos a lo humano, ¿no? A la historia humana, a lo que nos puede doler a todos, ¿no? Como nos dolía a nosotros, ¿no? Cuando grabamos, cuando compartíamos las historias con ellos, cuando entendíamos lo que había generado en la región, la guerra contra el narco, ¿no? Las decisiones de las estrategias de seguridad, ahí fuimos como siempre regresando a lo humano, a la historia, a las víctimas. Déjame decirte, José, que una de las cosas del capítulo que yo vi que la verdad me gustó es que es una historia muy dura, durísima, pero nunca cae en el morbo. En el capítulo que yo vi, ¿no? Pero me atrevo a decir que creo que fueron muy cuidadosos en ese sentido, José. Así es, así es. Y eso tiene que ver mucho con la formación y la sensibilidad que tiene Carlos. De enfocarse mucho en lo que justo estaba diciendo de la parte humana, de no perder el foco, de estar ahí, de que lo que es realmente importante, para poder verdaderamente pues medio estar en los zapatos de lo que pasó y con eso podernos sensibilizar. Y por eso es tan duro ese primer capítulo y no cae en el morbo, como bien dices. Porque al contrario. Es una historia durísima, mujeres, niños asesinados de la peor manera, en fin. Y te queda claro que esa es la historia, pero no recurren a, digamos, a montajes así violentos, horribles, ¿no? No. Ese equilibrio es tan difícil de acercarnos a tocar temas como estos. Siempre está uno en la rayita. Y es ahí donde está la gran responsabilidad que tenemos ahorita de poder ir articulando todas estas historias que puedan tener una narrativa en la que la gente las pueda seguir y pueda estar también pues pasando, o sea, compitiendo contra otras películas y que puedan sentarse a ver, que es justo lo que decías, ¿no? Sí. ¿Ustedes cómo la sintieron, Julián? Tú y digamos, la familia Levarón, ¿qué opinaron de cuando vieron? Pues supongo que les hicieron un screening, ¿no? Antes, ¿no? Yo creo que todos estuvimos muy conmovidos porque se trata de nuestra familia. Claro. Y más que nada, creo que el cimiento de la libertad es la libertad de expresión primero. 100%. Y es importante que los crímenes que no han tenido justicia no callen y que se expongan para que nos duela a todos lo que ocurre en nuestro país. Y creo que esa también fue nuestra intención, de decir, no van a tener el cobijo del silencio el gobierno de Sonora y el gobierno de Chihuahua, de no haber llegado nunca, de que nosotros sepamos que tienen acuerdos con los delincuentes que cometieron esto y se van de un puesto a otro sin ninguna consecuencia. Y esto es lo que se vive en todos los estados de nuestro país. Las instituciones están cooptadas. Esa es la razón por la que no tenemos acceso ni a la justicia ni a la seguridad. Y yo creo que el camino a liberar al país del mal pasa por la información. O sea, pasa con exponer la verdad, que no haya un sicario, un gobernador, que no haya un malandro que tenga donde esconderse, que todos los mexicanos lo estén señalando. ¿Pero ustedes sienten que eso se logra en esta pieza informativa, en este documental? Pues yo creo que hacemos mucho por hacer visible lo que nos ha acontecido, que le ha acontecido a cientos de miles de familias en México. Sí. Y tenemos que hacerlo suficientemente visible, que nos duela lo suficiente para asumir la responsabilidad personal, cada mexicano, 140 millones de personas, de la responsabilidad que todos tenemos, porque esta es la única forma en que se puede resolver. Esto no es algo que se pueda resolver con Claudia Sheinbaum, es infinitamente más grande que eso. Sí.
Por cierto, aprovecho para mandarle saludos a Javier Sicilia, que Un abrazo desde tanto, aquí. la verdad, los ha acompañado a ustedes en su dolor y en su propio dolor. Y no, o sea, es que qué personaje Javier Sicilia, Sí. la verdad, Sí. José Antonio, ¿no? Sí, no, que es sale, estupendo. por cierto, en el Sí, documental, algo ¿no? muy importante, Leo, es la calidad de los testimonios que tiene el documental, empezando por Denise Merker, que también aparece muchas veces. También saludos a Denise. Saludos a Denise, Javier Sicilia, desde luego toda la familia Levarón, las autoridades de entonces y también todo este peso de la autoridad de Estados Unidos que en algún momento estaban un poco medio en espera, ¿no? De ver qué ocurría. Pero efectivamente no se trata de un documental donde se señale culpables. Se señala un problema que se convierte Exacto. en algo universal, centrado en una familia que desgraciadamente vivió esta tragedia, pero Carlos es muy sutil para mostrar en imágenes esta forma como se está viviendo este Totalmente. duelo, este dolor, y donde efectivamente no hay ningún No, bueno, sí hay espacio. escenas durísimas. Sí, pero no hay el espacio de algo completamente grotesco. Simplemente No, con que te muestren Sí. esta carretera vacía Sí. y los testimonios que vas escuchando, Sí. ya tú solo te vas A eso me armando refiero. la película y eso Sí. es un impacto Las notable. escenas del entierro, por ejemplo, son Claro. muy tristes, tremendas, ¿no? Sí, pero el valor del testimonio es aquí muy importante. Y los testimonios que incluso algunos se contradicen y se complementan. A mí hay una de las escenas es en el tercer capítulo, no, el cuarto capítulo, que también es durísimo. Es el final ya de la serie, donde hay una entrevista a un terapeuta invidente que le cae uno de los que dispararon en el atentado. Y le Ese dice es el que yo vi, Sí, fíjate. y que le dice, Sí, usted sí, no sí. me ve, usted no sabe quién soy, pero yo ya no puedo aguantar esto. Sí, y sí, le sí. cuenta todo lo que ocurre ahí. Eso, por ejemplo, eso da para una película, Sí, Carlos. sí, sí, esa, sí. esa sola escena. Fíjate, ese entonces solo quiere decir que yo vi testimonio. el cuarto, porque yo me acuerdo de eso. Sí, sí, Sí. de un terapeuta invidente que llega con uno de los sicarios, uno de los sicarios a contarle, ¿no? Es Sí, que tremenda ya no esa aguantan, escena, sí. sí, así es. ¿Cómo llegaron, por cierto, al terapeuta Pues, invidente? Yo creí que eso solo existía en Bangkok, por cierto, pero no. No, pues Urquidi es un escritor que se quedó invidente en algún momento, pero él escribió mucho. Él hizo un libro sobre la familia Levarón que se llamaba Los Güeros del Norte. Escribió sobre la masacre, escribió sobre los apaches, es un gran Por eso conocedor de la tiene unos región. pósters, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Y él, cuando sabía que se iba a quedar ciego, dijo, yo voy a escribir todo lo que tenga que escribir y voy a Sí. aprender a dar terapia con las manos. Es muy interesante su historia. Entonces él empezó a dar terapia cuando se quedó completamente ciego y tiene una buena relación con ellos. De hecho, Shalom fue quien me pasó el contacto de Urquidi y nos fuimos rápido a Nuevo Casas Grandes con él. Shalom Levarón, ¿no? Shalom Levarón, correcto, Exacto. la esposa de Adrián. Sí. Y pues nada, nos empezó a contar estas historias que mucha gente de la región, que eso es también importante entender de la región, ¿no? Porque hay muchos rumores y muchos mitos alrededor de una región donde todo el mundo tiene que convivir, ¿no? Sí. O sea, no se puede separar tan fácil, ¿no? Y mucha gente va con él justamente porque es ciego y pues no hace preguntas. Entonces, muchos chavos, sicarios, gente que está con el crimen organizado, van con él a terapia porque él no juzga, ¿no? No pregunta, no nada. Él tiene una profesión, él la cumple. Claro. Y uno de estos chavos que estuvo efectivamente en la masacre, que participó materialmente en la masacre, se lo confiesa, ¿no? Sí. Porque no había riesgo de que lo identificara. Ahora, bueno, insisto, en el capítulo que yo vi hay una versión de lo que pasó, que es un error, digamos, de dos grupos que se están enfrentando ahí, La Línea y Gente nueva. Gente nueva. Gente nueva. Gente Nueva, en donde quedan en medio, en el lugar equivocado, a la hora equivocada, pues estas mujeres y estos niños de la familia Levarón, José. Así es, y todo esto viene de la investigación con la Fiscalía que nosotros tuvimos oportunidad de poder tener acceso y parte también de lo que estuvimos nosotros platicando con todos los involucrados. Y es de ahí de donde también Julián habla de en dónde está el proceso de cada uno de los que
se ha probado que estuvieron involucrados en Julián, ¿ustedes se creen esta versión? Digamos que viene, si no mal entiendo, en el documental de la Fiscalía General de la República. ¿Se creen esta versión? Es que es claro que sí creemos esa versión. Sí. De que hubo un tema en Agua Prieta, una lucha, y entonces... Pero ahí arranca el capítulo 4. Es muy importante señalar y decir que está completamente incompleta esa información. Ok. Porque si bien es cierto que se equivocaron del blanco, ellos no estaban ahí para darle flores a los que iban pasando. No. Y no les importó en contra de quienes estaban. A ver, la orden disparando. era mata a quien pasa acá. A quien pase por ahí. Exacto. Y de hecho, en las escuchas de la Fiscalía, los hemos escuchado decir, pero ¿por qué mataron a los niños? Y uno dice, pues es que jefe, tú nos dijiste que le diéramos a quien pasara por ahí. Tú diste la orden, exacto. Y ellos mismos filmaron la agresión a mi prima Ronita y le dan la orden que le prendan fuego, y está en este documental. Sí. El video que ellos mismos tomaron con su teléfono. Sí, ahí se y ve. en nuestro sistema de justicia, ni siquiera eso es suficiente prueba para hundir a los que participaron, porque están sin sentencia nadie de ellos por haberle disparado más de 3.500 disparos a 17 mujeres y niños. Increíble eso. Es increíble. Increíble. No es una masacre espantosa. Ahora, también creo que el documental, Carlos, se mete digamos, a lo complicado que es la justicia mexicana, ¿no? Por ahí hay un testimonio de que para un testigo se pasaron toda una semana, en fin, es horrible la justicia mexicana en ese sentido, ¿no? Yo creo que ya es un poco, es muy abrumador, ¿no? El concepto de justicia, ¿no? Sí. En la serie documental lo que se plantea desde las familias, ¿no? Que son varias familias, hay que decirlo, los Levarón, los Langford, los Miller. Sí. Hay muchas opiniones, ¿no? Y no para todo mundo lo mismo es justicia, ¿no? Y nosotros, de determinada manera, en la serie, pues estamos de acuerdo, ¿no? Yo no creo que ya sea justicia nada más agarrar a los autores materiales de algo así, ¿no? Ellos tienen un jefe y ese jefe tiene un jefe. Y se ha hecho incombatible esto, ¿no? O sea, yo creo que una de las razones por las cuales decidimos hacer esta serie, que fue tu primera pregunta, es que Pepe y yo veíamos esa camioneta incendiada, ¿no? Cuando empezamos a plantearnos la idea y decíamos, es que no podemos voltear de esto. No puede pasar esto. No, es que es dramático así. Sí, y es la imagen que todo el tiempo está flotando en las 3 horas, ¿no? Sí. Esta camioneta quemada, a lo lejos, cerca, en color, en blanco y negro. O sea, vas haciendo como que es una imagen recurrente, ¿no? Es que no se nos puede olvidar esa camioneta. No, y incendiada. un tribunal en Estados Unidos con peritos profesionales estableció que mi prima y sus 4 niños, 2 gemelos de pecho, estaban vivos cuando les prendieron fuego. No me digas eso. Entonces, Bueno. realmente esto es imperdonable, y lo que para mí es absolutamente insoportable es que las instituciones que se corrompen con estas organizaciones se van de un puesto a otro, no pagan ningún precio por su participación en esa masacre. Y creo que la participación de ellos fue una participación de la que no se le puede acusar a ni un narco, porque ni un narco puede traicionar a su pueblo. Ellos están como representantes de la comunidad, cobran por servicios de seguridad y por justicia, y cuando le abren las puertas a directores de policía que están presos por haber participado en esa masacre. El de ¿cómo se llama? ¿Janos? El policía de Janos, Sí. el jefe de la policía. En México nadie paga un precio por traición, y eso tiene que cambiar. El entonces secretario de Seguridad Pública. El gobernador de Chihuahua y de Sonora. Sí. Se les pidió ayuda, nunca llegó esa ayuda. Supimos de que la Fiscalía del Estado protegió a los que cometieron ese crimen para que no fueran capturados por la Sedena. Y digo, hablan de un narcoestado, pues ahí lo tenemos. Ahí está. En tu comunidad, o cerca, no en tu comunidad, no. En el estado de Chihuahua. Pero pues alrededor de tu comunidad. Sí, es más que obvio. Digo, hay pueblos fantasmas en toda la sierra de Chihuahua donde los narcos trampan a sus anchas, y para que nosotros callemos esa complicidad sería traicionar a la sangre inocente que ya fue derramada, y traicionar nuestra posteridad, porque los estamos poniendo en la carne de cañón. Y callar eso a mí me parece un crimen. No, totalmente de acuerdo. Ahora, José, tú que eres el productor,
pues esto es un negocio, ¿no? O sea, también hacer un documental de esto es con fines económicos, ¿no? No ha de ser fácil este equilibrio, ¿no? De decir, voy a hacer negocio con un tema de este tipo, ¿no? Sí, que nosotros, en este caso, a diferencia de otros proyectos en los que sí somos dueños del contenido que hacemos, en este caso no. Nosotros en este caso trabajamos al servicio de hacer esta pieza. O sea, nunca pensaron, digamos, hacer esto para ganarla. No, por supuesto que no. O sea, evidentemente cobramos todos honorarios profesionales por hacer este trabajo y hasta ahí. Y por eso, justo el reto al que hoy nos enfrentamos en México como productores audiovisuales es eso, encontrar el equilibrio entre poder hacer cosas que sean las que nos den recursos para poder trabajar en proyectos como estos, en los que nosotros no perseguimos el negocio o hacer lucro con. Qué bueno que lo mencionas, porque pues, sí, es que está durísimo hacer algo así de una tragedia de esta magnitud, José Antonio. Sí, no, terrible, pero efectivamente, como lo hemos estado mencionando, es cómo haces también las cosas, ¿no? Sí. O sea, no es nada más el tema, no es nada más la masacre, no es nada más eso, es mucho más. Por ejemplo, a lo largo de las 3 horas hay un estudio muy importante acerca de muchos puntos que colaboran en buena medida a que el tema de la masacre esté todo el tiempo presente, pero se van abriendo líneas de investigación y líneas incluso históricas. Por ejemplo, todo el primer capítulo o buena parte del primer capítulo es la historia de la familia Levarón. ¿Dónde empieza? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se instalan en esta comunidad? ¿Cómo empieza? Es una historia fascinante, esa parte de por sí. En el segundo capítulo, por ejemplo, la historia de Benjamín, que bueno, también tiene un final. Benjamín lo mataron antes. Exactamente. En el 2009, el 7 de julio. Sí, increíble. Sí. Ya se veía ahí venir. Y ese segundo capítulo también mezclando ahora las películas familiares, los videos, testimonios de su viuda. Y bueno, el tercer capítulo, que yo creo que es el más complejo de los 4, porque ahí se muestran muchos problemas sociales que están ocurriendo en el estado de Chihuahua, alrededor de la comunidad Levarón. Y el último capítulo, que se llama No es lo mismo hablar del diablo, es precisamente el cierre donde se da esta hipótesis y donde finalmente pues queda abierta la puerta para todas las demás investigaciones que vengan, ¿no? Pero es muy rico, o sea, realmente es un mosaico que no se queda exclusivamente en la disección de la matanza que ocurre a lo largo de los 4 episodios, sino que se van abriendo todas estas líneas históricas que cuando uno termina de ver las 3 horas aproximadamente del trabajo completo, a uno le queda un mosaico muy interesante, pues de todo lo que está pasando en un estado como Chihuahua. Yo en el último que vi, una de las cosas que me gustó y quisiera regresar a eso con ustedes, es esta idea de, bueno, pues si el gobierno no está pudiendo con el monopolio de la seguridad, pues déjenos a nosotros. Hacemos un autogobierno, incluso, y lo mencionan, ¿no? Inspirados en un pueblo de Michoacán, ¿no? Si no mal recuerdo, Cherán. En Cherán, ¿no? Es Michoacán, sí, Cherán, ¿no? Michoacán. Me parece muy interesante ese tema. Si quieren, hacemos una breve pausa y regresamos. Estamos hablando del documental Levarón, Muerte en la Tierra Prometida, que ya lo puede ver usted a través de la plataforma de ViX. Regresamos. Oiga, estamos teniendo una mesa muy interesante en torno a nueva docuserie, así se llaman, ¿verdad? Ahora, docuseries, que son series a través de documentales. Levarón, Muerte en la Tierra Prometida, el aniversario de la masacre ocurrida en 2019 fue el 4 de noviembre precisamente. Qué barbaridad cómo se va el tiempo. Y te quería preguntar, Julián, porque parte de uno de los capítulos es esta cosa que tienen ustedes, que yo la verdad se los reconozco y se los admiro, se los respeto mucho, de la comunidad, de la organización de esa comunidad Levarón, de decir, si el gobierno no puede, nosotros sí podemos. Y queremos pues tener el autogobierno, que nos reconozcan como autogobierno. Interesante eso, Julián. Ya se los rechazaron, por cierto.
Bueno, nos rechazaron que tenemos el derecho, pero estamos en apelación en la Corte Interamericana para que sea reconocido. Hay una comunidad de afromexicanos al que le fue reconocido y nosotros lo estamos reclamando bajo los mismos términos. En Guerrero están. En Guerrero. Y realmente... Y luego el de Cherán, ¿no? Ustedes lo mencionan. Bueno, pero ellos sí son un pueblo originario. Sí. Nosotros pudiéramos reclamar eso como un pueblo equiparable a un pueblo originario. Pero el punto central es que en nuestra cosmovisión la libertad es un don divino. Es dado por Dios y viene con la responsabilidad de defender cada quien su libertad. Y el que lucha por su libertad, lucha por la humanidad, porque el hombre libre respeta la libertad de los demás. Y digo, en el artículo 39 de nuestra Constitución dice que el poder dimana del pueblo y que el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar o modificar su sistema de gobierno si no le beneficia. Y creo que el error fatal que tenemos con los gobiernos es permitirle los monopolios, porque los monopolios nos han llevado en seguridad y justicia a la máxima ineficiencia, la máxima corrupción, al precio más alto para nuestro país. Y creo que tenemos que asumir una responsabilidad local y desde lo local empezar a eficientar lo que ocurre, porque ahí está la información. Nadie en la Ciudad de México puede tener con lujo de detalle la información que va cambiando de día a día de lo que ocurre en la seguridad en cada rincón del país. Las comunidades tienen que abrirle ese espacio de comunicación para que sea verídica, que sea confiable y que todo el mundo tenga acceso a esa información. ¿Pero qué significaría el autogobierno en ese sentido? ¿Sería organizarse, armarse, tener ustedes sus propios cuerpos de seguridad? ¿En qué están pensando ahí, Julián? Bueno, mira, la forma en la que Estados Unidos le negó el monopolio en la seguridad al gobierno fue con la segunda enmienda, porque todo el mundo tenga el derecho de defenderse a sí mismo. Bueno, y de tener armas, es la segunda enmienda. Si no tienes el derecho de los medios, no tienes derecho a la defensa. Y Genaro García Luna fue condenado por un jurado popular en Estados Unidos. Nosotros tenemos videos de los malandros que asesinaron a nuestra familia y eso no basta. Pero esos están en la cárcel, ¿no? Bueno, están en la cárcel, pero no han sido condenados. Y en México nadie es condenado. De hecho, casi el 99% de los que son detenidos no son condenados. Bueno, pero por lo menos esos están en la cárcel, Julián. Bueno, hay muchos que ni siquiera pueden... Pero son 36 y participaron más de 100. En inglés hay un dicho que dice, justice delayed is justice denied. Exacto. O sea, van 5 años, nadie ha sido condenado, la justicia en ese caso ya se negó. Y creo que es el caso de todos los casos que ocurren en nuestro país. Vivimos con un poder judicial colapsado, un monopolio en la seguridad colapsado en todos los niveles. Los narcos armados a la luz del día pueden disfrutar de la sombra de que nadie se atreve ni siquiera a mencionar sus nombres, y ni siquiera del alcalde que los solapa y los protege. Y la comunidad les paga por servicios de seguridad y de justicia al que están legalmente armados y desapareciendo gente y asesinando a los vecinos. Totalmente. Ahí el tema, Carlos, yo te preguntaría es, si es cierto que han agarrado a ciertos de los malandros que cometieron este terrible crimen, pero faltan los jefes y falta la protección política. Ahí, ¿qué nos dirías? Que se menciona en el documental, pero pues que tampoco queda claro quiénes son, ¿no? O dónde están, o por qué ellos no poder llegar a ese, digamos, último eslabón, ¿no? Sí, o sea, lo que entendemos de la investigación a la que nosotros tuvimos acceso por diferentes fuentes, o sea, la gente que está arrestada está por crimen organizado, ¿no? Que es una estrategia de la Fiscalía para poder después enjuiciarlos por la masacre. Sí faltan mucha gente de perseguir. Lo que nos dimos cuenta también de la mano de las familias es lo difícil que es perseguir los crímenes en México, ¿no? O sea, parte la Fiscalía con 100 apodos, ¿no? Para poder ir a perseguir a todas estas personas. Y sin duda hay muchos que están protegidos, ¿no? Protegidos hasta por la misma gente que esté ahí, que son jefes de plaza, que están identificados, pero a los que no pueden tener acceso. Los mismos investigadores que hicieron los arrestos. Pues por la colusión. Y tiene mucho poder. Tiene mucho poder. Pero aquí el que está persiguiendo es el gobierno federal. Sí. O sea, todavía me dijeras, bueno, es que es el gobierno de Chihuahua o el de Sonora,
porque, bueno, ahí hay más colusión. Pero el gobierno federal sí debería tener más dientes, ¿no? Por supuesto, ¿no? debería de. Debería. Pero la realidad, No lo hace. La realidad está ahí. No pueden entrar por esta persona, ¿no? Que está identificada y que está en ascensión, que tú la conoces, Julián, y no entran. Entonces, la serie documental... ¿Qué papel jugó? Es un jefe de plaza, ¿no? Del cártel de Juárez. De Juárez. De Juárez. Y lo conocen y es... Sí, sí, sí. Y contra Lo él conoce sí todo el no se mundo van. ahí. Pues no lo han podido agarrar por muchas cosas, ¿no? Porque se fue a la sierra, porque está protegido por la gente de ahí. Los mismos investigadores nos han dicho que cuando tienen información para poder agarrarlo, le dan pitazos todo el mundo y nunca lo encuentran. Entonces, la serie expone todo esto, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer justicia aunque tengas todo el músculo del gobierno federal atrás de estas personas? Al final, lo que Julián piensa del caso, lo que Kenny Miller piensa, lo que Adam Langford piensa, es diferente, pero al final lo que yo observo como director de escuchar todos estos testimonios es que nadie está conforme. Nadie piensa que se le ha hecho realmente justicia a esta masacre. José, ¿en algún momento se vieron, corrieron algún tiempo de riesgo, de peligro? ¿Les llegó algún tipo de mensaje con esto no se metan? No, la verdad que hemos tenido mucha suerte. Tenemos muchos protocolos que Sí. normalmente seguimos justo para poder estar seguros. Mientras estuvimos haciendo todos los testimonios ahí, nos dio chance la familia de estar cerca de ellos. Bienvenido siempre. Inclusive, y también con todo el conocimiento que Carlos tiene del pasado en la región, también todos los demás grupos también, pues todos ahí han estado muy pendientes de que podamos darle visibilidad a esto. Entonces, por lo mismo, contamos con mucho apoyo en la región para estar seguros haciendo esto. Sí. Digo, porque hasta la propia Denise Merker menciona eso, Sí. ¿no? El tema de la protección, el tema de, pues, de lo jodido que está la justicia Claro. en México, ¿no? Claro, fíjate, hay un elemento, Leo, también en este documental contemporáneo, donde el propio ciudadano se volvió cineasta, ¿no? O sea, todos estos materiales que salen de celulares, conversaciones de WhatsApp, todo lo que vemos, es algo muy importante porque pues ya todos de alguna manera estamos con la capacidad mediática de sacar el celular e inmediatamente grabar la realidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que tanto Pepe como Carlos hacen un trabajo monumental para poder darle un orden. Por ejemplo, el capítulo que mencionas, que arranca con esto de Agua Prieta, que son 20 Sí. minutos de un caos espantoso, pues la gran mayoría de las imágenes son de la gente Sí. que estaba en ese lugar, adentro de su casa, grabando con el celular una balacera interminable, ¿no? Así Entonces el documental también ahora se está alimentando de esas partes donde el ciudadano mismo se vuelve parte de un discurso audiovisual, aunque sea nada más para registrar el hecho por sí mismo, ¿no? Eso llegó para quedarse. Sí, claro, Sí, sí, claro, sí, claro. es fundamental. Lo que nos va a salvar. Sí, ¿verdad? Porque eso no puedes, la verdad no la puedes meter debajo de la alfombra, ¿no? Cuando tienes tal cantidad de evidencia, ¿no? Sí. Ahora, usan esa evidencia para el tema, luego ni siquiera la usan, ¿no? Para Claro. el término de la justicia, ¿no? Sí, digo, nosotros creemos, y como decía José, de nuestra intención como productores, directores, ¿no? en nuestra empresa es poder compilar estas historias, ¿no? Y hacer como memoria histórica. Si bien nosotros no aportamos pruebas, ¿no? Digo, en el pasado sí nos han pedido, ¿no? Aportar pruebas de cosas. ¿sí? Sí, en otros documentales. nos Ah, han no, pedido. pero en este no. No, en este no. En Ok. otros documentales sí creemos que la memoria histórica es muy importante. Y como bien dices, ¿no? La gente de Agua Prieta que tomó estos videos estaba arriesgando su vida. Tú puedes escuchar a estos chavos claro. diciendo, deja de grabar, porque Sí. si te ven, Sí. te pueden matar. Sí, sí, sí. Pero esto ayuda para los recuerdos de la gente, para poder entender cómo pasaron las cosas, es fundamental. Y nuestros documentales se nutren mucho de estos periodistas, documentalistas, como Sí. dices, espontáneos, ¿no? Una de las cosas que queda en el documental, Julián, es la comunidad Levarón. ¿Cómo está después de estos años? Y se siente todavía, desde luego, el dolor, ¿no? Las fotos que van a sacar para poner en las tumbas de los niños. En fin,
La herida está abierta, ¿no, Julián? La Totalmente. comunidad de la Mora, la mitad de la gente se fue. Sí, ¿no? sí. 80%. Sí. ¿No? O sea, eso sí, eso ahí está presente, a pesar de que han pasado 5 años, ¿no? Sí, pero aún así hay dulzura en el dolor, porque Sí, creo también. que Son gente de muchas convicciones, hay que decirlo. A mí, yo que soy más escéptico, ¿no? Me llama mucho la atención la fe que tienen ustedes, Julián, la verdad. sí, de hecho, creo que estos años que hemos vivido, 2 décadas, nos han, yo creo, unidos más que nunca, porque somos un pueblo que es una familia. O sea, mi bisabuelo tiene más de 10,000 descendientes. Y para nosotros ese lugar donde llegaron mis ancestros al desierto es un lugar sagrado. Es como lo que es Israel para... Es una nueva Jerusalén, digamos. Sí, para nosotros es tierra sagrada. Sí. Y ahí nacimos, ahí queremos crear a nuestros hijos y creemos que tenemos absolutamente toda la responsabilidad de defender lo que Dios nos dio, que es la vida, la libertad y el derecho a la propiedad. A mí me parece increíble esa parte de la fe de los Levarón, ¿no, Carlos? Sí, pues, o sea, nosotros entramos con O sea, tú curiosidad. como director, como documentalista, digo, no sé qué sientas cuando escuchas un discurso así de mucha fe, ¿no? Pues he estado cerca de muchas diferentes fes, ¿no? Sí. He hecho mucho trabajo en Medio Oriente también, por ejemplo. Entonces, ok. yo creo que a estas historias hay que entrarle con curiosidad, ¿no? Porque sí, hay muchos estigmas alrededor del mormonismo, ¿no? Del mormonismo, además, que se sale de Estados Unidos, que no acepta las nuevas reglas de la poligamia, por ejemplo. Sí. Y nuestro trabajo es entrar con curiosidad y escuchar a la gente que vive ahí, ¿no? Claro, La misma claro. Shalom Levarón es la que nos explica cómo vive una mujer en poligamia ahí, por ejemplo, ¿no? Y cuál es su árbol genealógico. Entonces, por ese lado, más allá de todo, la fe que los conecta también fue algo que a mí me enterneció mucho, ¿no? Sobre todo con Miriam, por ejemplo, tu cuñada, ¿no? La viuda de Benjamín. Pues es muy lindo y queríamos que sí se transmitiera a través de la pantalla, ¿no? Como esta fe tan grande, más allá que tú tengas tus propias convicciones religiosas. Los suegros de Ronita, ¿no? También, si no mal recuerdo. Exacto. Kenny Miller. Sí. Kenny Miller también. Qué bárbaro, qué tipo, ¿no? O sea, es que sí, digo, le mataron a sus nietos. No, y la religión sin duda y la fe es un ancla fuertísima, ¿no? Que yo como una persona, digamos, sin religión, pues a veces Tú envidio, eres de los ¿no? míos, así más Yo soy de los escépticos. tuyos, sí. No, es que es increíble, ¿no? O sea, lo que te hace superar una tragedia así es tener esa sin duda. fe enorme, ¿no, Sin José? No, definitivamente. Y en efecto hay mucha enseñanza ahí de la familia. Sí. Una vez que te quitas estos estigmas, como dice Carlos, y conoces mucho sobre lo que la unión de la familia y de la comunidad puede traer de beneficios, aún en las peores condiciones, ¿no? Y creo que ahí esas lecciones, para mí personalmente, siguen reforzando mucho esto, ¿no? Y con la responsabilidad que tenemos de no nada más compartir lo que pasó ese día, sino todas estas grandes enseñanzas que hay de que aquí nos tenemos que unir más. Claro. Y esa va a ser la manera. A mí me llama mucho la atención en el 2009, justo cuando secuestran a uno de los miembros de la comunidad, que van todos y con los brazos se unen alrededor del Palacio de Gobierno. Y eso tuvo un impacto importante para un fenómeno del secuestro al que se enfrentaban. Después tuvo otras consecuencias, pero al final del día son mensajes verdaderamente importantes. Para mí, me gusta mucho este mensaje. Me gusta mucho el mensaje de no nos vamos a dejar. No, para nada. Claro. Es que eso es importantísimo en la coyuntura que estamos viviendo, José Antonio. Sí, claro. Una frase que también dice Julián, que dice, yo no voy a aceptar que soy menos que nadie. La inferioridad. La inferioridad. Esa es de una contundencia total. Y bueno, aquí hay un personaje del que no hemos hablado mucho, pero que protagoniza sobre todo parte del segundo capítulo, que es Donald Trump. Cuando ustedes terminan el documental, no son todavía las elecciones del 5 de noviembre, y ahora, ¿qué podría pasar con esta agenda que quedó pendiente con respecto a los cárteles y el terrorismo, Leo? Esa es una pregunta que, viendo el documental ahora, con lo que pasó la semana pasada, dices, esto es un capítulo que se vuelve a abrir.
¿no? A ver, vamos a una pausa y regresamos con eso. Me Sí, parece está muy interesante. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos de regreso platicando sobre la docuserie muy buena, muy interesante, Levarón, Muerte en la Tierra Prometida. Y decías, José Antonio, sí. Yo no vi ese capítulo, ya sí. Dije que vi solamente el capítulo, que al parecer es el último. Sí. Sí. Pero tú decías que en el capítulo 2 aparece Donald Trump. Aparece y aparece mucho. El próximo presidente de Estados Unidos. Próximo presidente de Estados Unidos, entonces presidente de los Estados Unidos. Y a través, bueno, con su comunicación a través de redes sociales y después en actos públicos, él dice, nosotros podemos entrar en el momento en el que el gobierno mexicano nos lo indique para calmar este reino de terror, menciona ese término. Y se habla también, antes de que regresemos al tema de la masacre y luego a la historia de Benjamín, se habla mucho de esta idea que él tenía desde aquel entonces de nombrar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas para poder hacer precisamente esto. El entonces canciller Marcelo Ebrard da una idea de por qué eso no era factible en ese momento. Pero bueno, como les decía yo a nuestros invitados, pues cuando ellos acabaron el documental, todavía no pasaban las elecciones, todavía Trump no era presidente electo y a lo largo de la semana ha estado repitiendo otra vez esta agenda que le quedó pendiente. ¿Cómo ven ustedes qué podría pasar? Pues a ver, Julián, ¿tú qué nos dices? Pues es importante decir que México es una comunidad binacional. Hay 36 millones de mexicanos en Estados Unidos. Sí. Nosotros dependemos un país del otro de formas profundas. Sí. Y a negar eso a mí me parece ridículo. Sí. Y hablar de soberanía, que hay que respetar una soberanía donde los narcos son los mandamases de las comunidades, es un insulto. Y quiero decir que así como Israel a través de los años están determinados a defenderse en contra de todos y de todo, cuando son agredidos, yo creo que nosotros estamos en ese mismo espíritu, de decir, nosotros no vamos a permitir que nos quiten lo que es nuestro. Y creo que Israel no va a esperar a que venga a Estados Unidos a salvarlos. Nadie lo va a esperar. Y creo que es un error hacerlo. Todos tenemos la obligación y en nuestra cosmovisión, si tienes una familia, tienes absolutamente la obligación de defender a tu familia. De protegerla, claro. Y protegerla. Y en ese sentido creo que México está herido, que no hay familia en México que no ha sufrido como nosotros lo hemos hecho, y pedirle ayuda a un país vecino donde ya residen 36 millones de mexicanos que colaboren con nosotros en un problema binacional. A mí me parece que cualquier persona que se dice representante o servidor público en nuestro país que niegue esa necesidad, nos está traicionando, nos está aventando para hacer carne de cañón de los malandros. O sea, ¿tú no verías mal que interviniera Estados Unidos? Pues depende de qué tipo de intervención, pero yo creo que aunque venga a Estados Unidos y nos quite todos los narcos de encima y ponga orden en nuestros políticos y lo que tú quieras, al último, de todas maneras, si necesitamos depender de Estados Unidos para tener libertad, no la tenemos. No la Entonces seguimos esperando que venga Quetzalcóatl a salvarnos y llega Hernán Cortés y sus matones. Si nosotros no asumimos toda la responsabilidad que implica nuestra propia libertad. Y yo creo que México se va a unir y que de repente vamos a saber que asesinaron como en Querétaro ayer o antier. Sí, caray. De repente todo el país se va a detener y la autoridad va a saber, si yo no capturo a los que hicieron esto, me va a quedar sin poder. Nos vamos del poder. Los mexicanos tenemos que asumir esa responsabilidad. Es nuestro país, desde luego. Recuérdame, si no me falla la memoria, el FBI había intervenido, ¿verdad? En el caso, ¿no? Había entrado como que una
que habían Un contingente. un del contingente, FBI. exacto, Sí. ¿no? Y De son los que te hacen investigadores. la llamada. Sí, de hecho a mí Sí. me hablaron en febrero, tres meses después de la llamada, y me dijeron, salte de tu casa porque los asesinos van por ti. Y yo huí a Estados Unidos porque pues, me dijeron que tenían la intención de quitarme la vida. Y realmente nuestro país tiene que asumir la responsabilidad que nos corresponde a todos los mexicanos para detener la violencia. Y si no lo hacemos, nuestro país ya está perdido. O sea, pero yo creo que las tenemos todas de ganar, porque yo lo que he visto, al menos en mi comunidad, es que cuando la gente se decide a algo, los mexicanos nos decidimos a algo, no hay nada que nos detiene y logramos nuestro cometido. De hecho, le hacemos casi todo el trabajo a Estados Unidos, la construcción, y tenemos un país yo digo, en donde las cucarachas arrean a los elefantes. Porque somos 140 millones, ¿cómo nos van a detener 50 piojosos? Es ridículo. ¿Tú cómo ves esto, Carlos? ¿Qué Bueno, yo ahí... nos dice Julián? Como documentalista, mi responsabilidad es ofrecer todas las visiones en la serie. Retratarlo, claro. Ahora, mis opiniones personales difieren a las de Julián en cuanto al tema de Estados Unidos, ¿no? Y de Israel particularmente. Yo sí creo que Israel necesita que Estados Unidos los salve de esto. Yo creo que lo que estamos viendo es un genocidio, estamos viendo una complicidad, ¿no?, de Estados Unidos con esto, entonces es un tema aparte, ¿no?, de la serie. Sí. Y yo sí creo que Estados Unidos, si entrara, no estaría defendiendo nuestros intereses. Yo creo que es muy complicado, ¿no? Y la serie lo que ofrece es diferentes si entra visiones, Estados Unidos, ¿no? es a defender sus intereses. Sí, por supuesto. No, pues sí. Lo que sí ofrece la serie es por qué Julián está en este momento, ¿no? ¿Por qué la familia piensa esto? ¿Por qué llevan tantos años con esto? Para debatirlo, ¿no? Para debatirlo lo en mesas entiendes. como esta. Lo Por supuesto. Y no solamente a la familia de Julián. Trabajando en Chihuahua, en Juárez, en el norte, durante muchos años, me doy cuenta de la desesperación de la gente, ¿no? Yo no creo que sea la salida que Estados Unidos intervenga, pero entiendo por qué hay mucha desesperación Yo tampoco, con el narco, ¿no? Yo tampoco. Yo nunca dije eso. Yo creo que la solución está en nosotros, está en 140 millones de mexicanos. A mí nomás me da coraje. Pero armarse, por ejemplo. Bueno, es Yo que tengo mis dudas al respecto. Los narcos La están verdad. armados. Sí, yo sé. Las armas son ilegales y la autoridad no se los puede quitar. Y a ti te dice como ciudadano, Tú no yo puedes te tomar. obligo a que tú seas carne de cañón por mi incapacidad y mi traición de tu protección. Yo, por ejemplo, yo soy bastante liberal, pero no estoy a favor de la aportación libre de armas. Pero cuando vives en una comunidad así, hijo, mano, pues sí lo ves diferente, sí, ¿no? sí, Porque si por no, supuesto. como tú dices, del otro lado si tienen armas y tú no puedes tener armas, pues no te estás en dejan en desventaja una absoluta. indefensión, ¿no? Pero ese es el tipo de cosas que creo, y por eso quería llevarlo hasta acá, esta discusión, nos hace pensar este documental. Claro. Y por que eso sí. es un éxito, Claro que sí. ¿no? O sea, el temas de autogobierno, de intervención, de qué queremos los mexicanos de nuestro país, en fin. Exacto. Eso es lo underlying, como se dice Claro. en inglés, ¿no? Lo que está por debajo de este documental. Sí, recientemente una película de Alejandra Márquez, El Norte sobre el Vacío, Sí. que ganó el Ariel de Mejor Película, pues es la historia de un hombre en Nuevo León, un cazador que tenía sus tierras, tenía su gente, lo empieza a tosigar el crimen organizado, él trata de llevar las cosas por la buena, Sí, y claro. un día dice, oye, yo soy cazador, y de repente, ¡pum!, y no les contamos en qué acaba la historia, es una historia trágica, Sí. pero esta película abre también desde la ficción, aquí estábamos hablando de un documental, El Norte sobre el Vacío, búsquenla, pues ahí está una historia de un mexicano que de repente dijo, oye, yo soy cazador, yo sé No, bueno, es cazar que a cuando mis el presas, Estado no te protege, y con Claro. permiso. la verdad se La respuesta abre no es fácil, cuando claro. te Sí. matan a las mujeres, y la te matan forma, a los no, niños, no. la forma, las camionetas. Dices, a lo que hemos llegado, caray. A Y lo que también hemos llegado. le da Carlos espacio incluso a los malandros, a este testimonio que Sí. dice, en el momento en que yo vi que una niña me levantó Sí, las manos, dije, no. ya no disparé. Sí.
Es bueno. Sí, pero llegaste ahí, güey. O sea, sí, no claro, manches. no, O desde sea, luego. y hubo otros que sí dispararon, ¿no? Sí, claro. O sea, Sí, y las porque quemaron, la orden. y las quemaron viva, por lo que nos estás diciendo. Julián, Sí. qué gusto tenerte a ti de nuevo. Realmente, pues seguimos en esta historia, desgraciadamente, pero yo les mando todo mi respeto y admiración a tu comunidad. La verdad, son un ejemplo de fe, de esperanza, yo diría también, ¿no? Yo quisiera decir algo, y eso es de que nosotros somos muy orgullosamente mexicanos. Sí, yo y sé. asumimos toda la responsabilidad de defender a nuestro país con todo el valor de nuestras convicciones. Y el coraje que nos da es que un gobierno que no nos protege nos está diciendo te prohíbo a que busques alternativas. Sí, claro. Y te prohíbo que buscas cómo defenderte. Ese es el coraje y yo creo que todos los mexicanos heridos Sí. tenemos. Totalmente de acuerdo. Y Carlos, Pepe, pues muchas felicidades. De verdad, muy buen trabajo. Gracias a ustedes De también. verdad, muy interesante. Qué bueno que se animaron a hacerlo. El producto se puede ver en ViX. Me decían que no solamente en ViX Plus, sino en ViX abierto. Entonces, pues ahí está, ya Ahí los está. 4 episodios. está. Gracias por haber venido. Leo. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.